Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to... Para eso estamos aquí, para hablar del estrés. El año pasado yo ya hice un taller sobre el estrés. Entonces, bueno, este año al final vamos a hablar de cosas parecidas, solo que el enfoque es distinto, pero se trata de que tomemos conciencia de esta nueva epidemia, ¿no?, que tenemos en la actualidad, y que tomemos conciencia realmente de qué es el estrés, porque generalmente cuando eh, preguntamos a la gente, ¿no?, y a las personas y vosotros mismos, cuando hablamos de estrés, todo el mundo tiene en su cabeza la idea de que es algo negativo, de que es algo propio de la sociedad actual, ¿no?, y que no tiene nada que ver con otras épocas, de que todo lo que provoca el estrés es caos. Y sí, en parte hay eso es cierto, pero no es cierto totalmente, porque el estrés es una reacción natural del cuerpo que nos permite sobrevivir. Y lo que pasa en el mundo actual es que no hemos aprendido a manejarlo. Desde tiempos antiquísimos ya el estrés existía, es una reacción de nuestro cerebro reptiliano. Sabéis que tenemos tres cerebros, ¿no? Eso sí lo hemos comentado alguna vez. El reptiliano es el primer cerebro, que es el que nos permite, eh, el que nos ha permitido siempre, es el de los instintos, el que nos ha permitido tener esas reacciones para sobrevivir, y el estrés es una de esas reacciones arcaicas que nos permite dar respuesta ante una amenaza que tenemos fuera o ante algo que tenemos que hacer, ante algo que tenemos que solventar. Entonces pone en marcha ese mecanismo de lucha o huida, o de ponerse en marcha. Y es necesario, es un mecanismo necesario ha sido necesario cuando nuestros antepasados cavernícolas necesitaban salir corriendo para huir de todos esos peligros, ¿no?, y de todos esos animales salvajes que había en ese momento, pero ahora no estamos en esa situación. Y sin embargo, la respuesta de nuestro cerebro es la misma. O sea, tenemos la misma respuesta cerebral, que entonces seguimos teniendo el mismo cerebro reptiliano. Luego, por supuesto, eso ha ido evolucionando y tenemos ahora el córtex cerebral, que es el cerebro más evolucionado, que nos permite razonar, pero el estrés no podemos manejarlo con el raciocinio. Esa es la gran desventaja. Tenemos que conocer el estrés, esa es la clave para que ese estrés no se convierta en algo nocivo para nuestra vida. Pues lo que estaba comentando antes era eso, que esa misma respuesta que tenían nuestros antepasados la seguimos teniendo nosotros y nosotras en este momento, solo que ahora tenemos otro tipo de amenazas, otro tipo de peligros que no tienen nada que ver con los de antaño. Y interpretamos todo eso que vemos en el mundo externo de unas determinadas maneras, y ahí entra en juego el pensamiento, ese cerebro ya, ese córtex, y hacemos que a través de ese pensamiento intensificamos a veces y magnificamos a veces todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Y realmente no es importante, o sí, pero lo importante en el estrés no es lo que ocurre a nuestro alrededor, sino la respuesta que nosotros estamos dando a eso que ocurre. Entonces, como decía, como estrés, ¿qué entendemos por estrés? Pues entendemos esa respuesta natural del organismo ante un evento que necesitamos solventar, ante una amenaza, ante un peligro, ante algo que nosotros necesitamos solucionar, o que necesitamos huir de él, o que necesitamos defendernos de él. Esa es la verdadera definición del estrés. Y desde ese punto de vista, el estrés no es malo. Entonces,
cuando hablamos de estrés y cuando definimos el estrés, tenemos que conocer que hay un tipo de estrés que nos sirve para nuestra vida diaria, para solventar todas las cosas que nos pasan cotidianamente, y ese tipo de estrés es el que llamamos estrés positivo o eustrés. Y sin embargo, cuando ese estrés ya se prolonga en el tiempo, se intensifica y se hace crónico, y entonces ya no es que no nos sirva para solventar todo eso y para nuestra vida diaria, sino que además produce y provoca mucha sintomatología y nos debilita nuestro sistema físico, nuestro sistema mental. Ese es el que llamamos estrés negativo o distrés. Y ese es el que normalmente, cuando la gente habla de estrés, es el que normalmente siempre nos viene a la cabeza, ¿no? Cuando decimos estamos estresados, no pensamos en ese estrés positivo o bueno, siempre pensamos en esa creencia errónea de que todo estrés es negativo. Entonces, cuando trabajamos el estrés, lo que tenemos que hacer es no solo eliminar todo el estrés negativo, sino que tenemos que potenciar nuestro estrés positivo. O sea, hay dos cosas en las que tenemos que trabajar fundamentalmente. Una es en potenciar eso que nos ayuda a vivir nuestra vida y a hacer las cosas, porque si no tuviéramos ese punto de estrés, no podríamos realmente hacer nada. Necesitamos ese punto de estrés cuando vamos a presentarnos a un examen, porque cuando se disparan esas hormonas del estrés, nuestro cerebro empieza a funcionar, la sangre fluye. Entonces, todo esto es necesario para para tener una concentración adecuada en un momento determinado, para poder responder con eficacia pues, a eso, a un examen, a una entrevista de trabajo. Por ejemplo, vas conduciendo y de pronto se te cruza alguien y tienes que parar. Todo eso es consecuencia, esas reacciones que tenemos son consecuencia de ese estrés positivo. Como decía antes, el problema es cuando permitimos que a través de nuestros pensamientos y de nuestras creencias erróneas y de darle vueltas a las cosas y de meterle ahí la subjetividad, permitimos que eso se convierta en otra cosa, se convierta en algo que nos puede dañar a todos los niveles, a nivel de físico, como decía, a nivel mental, a nivel emocional y a todos los niveles. ¿Cuándo se convierte el estrés bueno en estrés malo? Pues cuando intensificamos desproporcionadamente las cosas, cuando ante algo que ocurre tenemos una respuesta desproporcionada, la magnificamos, estamos ahí, ahora vamos a verlo, y en eso tiene que ver mucho nuestros pensamientos, lo que pensamos de las situaciones, lo que pensamos de nuestros propios recursos. Realmente muchas veces nos sentimos estresadas y estresados y con ansiedad porque pensamos que no tenemos los recursos suficientes para abordar esa situación que se nos ha presentado por delante. Entonces, cuando nos pasa eso y entramos en ese bucle de pensamiento de no puedo, no tengo esa experiencia, no tengo la formación adecuada, no tengo tiempo, que es una de las cosas que pasan y que ocurren en este momento, estamos magnificando y estamos intensificando esa respuesta del estrés. Si además esa respuesta la activamos con demasiada frecuencia, pues todavía mucho más. Y si además de eso se prolonga en el tiempo, eso se vuelve crónico. Porque lo normal es que cuando tú tienes que hacer algo o tienes que responder ante una demanda, ya sea una demanda interna o una demanda externa, de pronto todo tu organismo, tu cerebro, da la orden al sistema nervioso y al sistema endocrino para que segregue esas hormonas que necesitamos, en este caso el cortisol y la adrenalina,
para que segregue eso, y también al sistema nervioso simpático para que se ponga en acción y podamos responder ante esa demanda lo más adecuadamente posible. Lo lógico y para lo que nuestro cuerpo, nuestro organismo y nuestro cerebro está preparado es para que cuando eso ha pasado, cuando ya se ha solventado el tema, todo vuelva a su equilibrio normal, todo vuelva a la homeostasis. ¿Qué ocurre en este momento? Que no estamos dejando que el cuerpo vuelva a su equilibrio. Hay un libro, es un poco gordo y tampoco está muy bien contado, pero lo escribe un médico, un biólogo, que se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? Y nos cuenta esto, ¿no? Cuando una cebra tiene que correr, o sea, ve un león, de pronto se activa todo su sistema nervioso, se activa su mecanismo del estrés y la cebra corre, la cebra corre para evitar ser cazada por el león. Una vez que la cebra ya no corre peligro, que ha despistado al león, y todo su sistema vuelve a su ser y ya vuelve otra vez a pastar tranquilamente. No hay estrés. ¿Cuál es la diferencia, como decía, entre la cebra y nosotros? Pues que justo está ahí, en nuestros pensamientos. Son nuestros pensamientos generalmente los que activan y los que hacen que todo ese estrés se convierta en crónico y que realmente, y todas esas creencias de que todo el estrés es negativo, de que todos sufrimos por lo mismo, de que el estrés es una enfermedad, que es el mal de esta época. Todas esas creencias van haciendo que ese estrés, que realmente puede ser necesario en muchísimos momentos, haga de las suyas y comience a provocarnos mucho malestar. Malestar físico, pues a todos los niveles. En este libro, este autor nos cuenta todos los malestares y todo lo que puede causar el estrés a largo plazo, como problemas digestivos, como problemas cardiovasculares. Por ejemplo, la hipertensión es una de las consecuencias del estrés. Y como vamos a relacionar mucho nuestro estrés general con nuestro estrés visual, por ejemplo, la hipertensión es una de las causas que puede dar problemas cardiovasculares, por supuesto, pero también visuales. Se debilita el sistema inmunológico, hay trastornos endocrinos, puede aparecer la diabetes, trastornos con nuestra tiroides, trastornos, también problemas de alimentación, trastornos musculares, los músculos se tensan. Entonces, a todos los niveles físicamente, el estrés da mucha sintomatología y mucho malestar. Si os interesa, podéis ver ese libro, como os digo, porque ahí cuenta todo, sistema por sistema, y cómo el estrés actúa en cada uno de ellos y qué hace con cada uno de esos sistemas. Nos deja totalmente debilitados. Pero también a nivel mental, a nivel psicológico, es causa de depresión, es causa de ansiedad, es causa de incluso de ataques de pánico, de una pérdida de motivación, de tener trastornos afectivos, muchas veces de conductas adictivas. Aparece mucho ahora y se oye mucho hablar del síndrome del quemado, del síndrome del burnout en el trabajo, ¿no? Me imagino que habréis oído todos hablar de él, de que ahora todo el mundo está quemado con el trabajo, trastornos del sueño, en fin, a nivel psicológico también hay muchísima sintomatología cuando no sabemos manejar ese estrés negativo. Entonces, ¿cómo podemos manejarlo? Pues la manera de manejarlo es lo que decía al principio. Tenemos que trabajar sobre dos pilares, luego con todas las herramientas que vamos a ver, pero sobre todo sobre dos pilares. Primero, conocer el estrés, y después de conocer
cómo es el estrés y qué mecanismo tiene el estrés, potenciar ese estrés positivo que hemos hablado y manejar, minimizar el impacto que el estrés negativo tiene en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Contadme, vosotros o vosotras, ¿cómo os sentís en este momento de estresadas o de estresados? ¿O qué pensáis del estrés? ¿Pensáis que necesitáis el estrés para vivir? Vamos a hacer esto un poco más interactivo. Juan Ramón, Bueno, yo ahora no tengo... tú no tienes estrés, genial. A ver, sí, no dejo de correr, pero ahora mismo no tengo estrés, pero tuve estrés en el trabajo y claro, se acumula de tal manera que no es capaz, pero ya ni de, no sé, ni de razonar, por decirlo de alguna manera, ¿no? No eres capaz de salir de ese círculo, es, no sé. Y luego, claro, pues te paraliza porque yo llegaba, me sentaba en el trabajo y ya solo sentarme ya estaba ahí como un estado de nervios, como el corazón acelerado. Y no sé, por eso no sabía, o sea, no supe tomar distancias, lo más complicado del estrés, el poder parar y decir, oye, de fuera, como, no sé, eso fue mi experiencia, de la vorágine del día a día y del propio estrés, pues no paraba, como tú dices, no llegabas a ese momento de relajación. Genial, muy bien. Luego hablamos de eso luego en lo del tema de la relajación, porque justo el gran problema que tenemos en nuestra vida actual no es el estrés, es que no sabemos parar. Nos metemos en una vorágine y en eso tiene que ver todo el rato nuestra cabeza, nuestros pensamientos, nuestro cerebro. Entonces nos metemos en una dinámica de la que no podemos salir porque no somos conscientes de lo que está pasando ahí. Entonces, una de las cosas, por eso decía, una de las claves o la clave para manejar el estrés es conocer el estrés, conocer qué sintomatología tiene y ahora vamos a ver y qué es lo que te lo causa a ti principalmente, ¿no? Pero ahora lo vemos. Carmen, ¿tú ibas a decir algo? Sí, bueno, iba pues también por comentar también algo y hacer esto también, como tú has dicho, más interactivo. Bueno, pues yo ahora en este momento de mi vida tengo estrés, pero en sí no asociado al trabajo porque he bajado bastante el ritmo, entonces trabajo poquitas horas y en ese aspecto no tengo yo mucho estrés, ¿no? Pero sí que me ocurre el estrés asociado a aprendizaje. Es decir, como cada vez con el paso de los años me hago más consciente de todo lo que me ocurre, por qué me ocurre, para qué me ocurre, y vivirlo y deshacerlo y sentirlo y estar, pues a veces cuando es algo que me siento impotente porque sé lo que me está ocurriendo, pero no soy capaz de barajarlo o de enfrentarlo o de... Entonces sí que me causa estrés en ese sentido. Y me está ayudando mucho la respiración. Solo respirar para mí es un regalazo y las clases que tú das también de Kundalini Yoga, donde se trabaja muchísimo con la respiración, me da cuenta que me cambia completamente el estado interno. Total. Con ciertas respiraciones. Entonces, cuando estoy muy cansada o estresada por algo porque veo que se me va de las manos, me paro y respiro y digo, bueno, que sea lo que tenga que ser y voy a respirar. Y me dedico a respirar y me cambia completamente mi percepción de todo, suelto, aflojo y tiro adelante. Muchas gracias. La respiración es una de las herramientas maravillosas que vamos a ver, porque además es, creo que la gran herramienta que tenemos, que traemos de serie y que además es gratis. No tenemos que hacer nada, nada más que sentarnos y pararnos.
El tema está en eso, en saber parar y hacerlo conscientemente y respirar conscientemente. Vamos a acabar el taller con eso, con una relajación muscular que se llama relajación de Jacobson, y después con una respiración y una visualización con palmeo para sentir toda esa relajación a todos los niveles, muscular, mental y visual. Es importantísimo la relajación. No sabemos relajarnos y estamos en una sociedad en la que prima la productividad en los trabajos sobre todo, y tenemos que dar resultados, y tenemos que también a nivel personal, ¿no? Estas son nuestras amenazas de hoy en día, que no tienen nada que ver con los leones ni con las fieras salvajes de los hombres de las cavernas, pero estas son nuestras amenazas, y el estrés y nuestras fuentes de estrés vienen por ahí. Para unos será el tema económico, para otros el trabajo, para otros, como tú, Carmen, dices, pues a veces el que me siento emocionalmente, que no sé cómo manejar esto, que me doy cuenta de que tengo, ¿no? Para Carmen, para Mari Carmen, que también decía aquí que tenía mucho estrés en el trabajo, y desde que se ha jubilado duerme de maravilla. Genial. El yoga y la meditación me ha ayudado. Claro, sí. El yoga y la meditación son fantásticas herramientas para manejar el estrés. A Y mí me gustaría entonces, añadir una cosita que sí, me he quedado en el tintero, que a raíz de lo que tú has comentado, una de las causas también por las que yo no me paraba era porque cuando tú haces muchas cosas y te vas de una a otra, cuando te paras, es como que te encuentras que no sabes qué hacer porque tienes un nivel de estrés muy alto, y el pararte contigo mismo es como que tú mismo buscas hacer cosas para no pararte y estar contigo, porque es como que no sé cómo explicarlo, pero sientes como, te sientes como desangelado, como no saber qué hacer, como un gran vacío, porque llenas tu vida de tantas cosas y te olvidas de estar principalmente contigo mismo, ¿no? Entonces, cuando yo he tenido mucho nivel de estrés y, por ejemplo, que tenía mucho trabajo y además de otras cosas, ¿no? Pues cuando me paraba un momento buscaba seguir trabajando, porque ¿qué hacía si lo que estaba haciendo ya era eso, ¿no? Es como que te sientes ahí un poco. Y luego también a mí lo que quería también la respiración, eh, mm, pero la respiración, una cosa que he aprendido, y eso realmente lo empiezo a mantener con las clases contigo, es no respirar 2 minutos, sino mínimo respirar varios minutos para realmente equilibrarte, porque con par de minutos que respires, eso no te reequilibra, por lo menos a mí no. Y me he dado cuenta que cuando lo hacemos varios minutos es cuando realmente consigo conectar conmigo y reequilibrarme interiormente. Y ya no sí. hablo más. No, habla todo lo que quieras, y yo prefiero que hablemos y que todo esto sea interactivo y que nos sirva para todos. Sí, realmente las respiraciones, cuando tú estás muy estresada, muy nerviosa, o estás teniendo un momento así que a lo mejor tienes palpitaciones o te sudan las manos, que son reacciones de cuando estamos ahí en un estrés en grado máximo. Respirar 1 minuto, 2 minutos ya te baja mucho todo eso, pero claro, si queremos realmente obtener un beneficio de la meditación y de un pranayama, mínimo tenemos que hacerlo a partir de 3-5 minutos, eso mínimo, y lo ideal sería llegar a 11 minutos de cada pranayama que hagamos, ¿no? Porque a partir de los 11 minutos nuestro cerebro ya se pone en otra frecuencia, entonces de estar repitiendo esa misma respiración. Pero bueno, ya con 2-3 minutos podemos notar ese cambio, ese cambio en el estado de ánimo y en el estado de energía. Y tenemos que utilizarlo, ¿no? Entonces, como decíais, lo que habéis compartido ahora mismo es efectivamente cada uno, como habéis dicho, pues por ejemplo Juan Ramón con el trabajo, o Carmen tú en otro tipo de cosas. Lo primero y el primer paso que tenemos que dar
cuando queremos, cuando nos vemos que estamos estresadas, estresados, es conocer cuáles son nuestras fuentes de estrés, porque no a todo el mundo le estresa lo mismo. Hay personas que se estresan cuando, por ejemplo, a la hora de salir a hablar en público, y hay otras personas que salen a hablar en público tranquilamente sin ningún tipo de problema. O sea, no tiene ningún problema en salir y cantar o en hacer lo que sea. Hay personas que se estresan muchísimo porque no llegan a final de mes y para ellos les supone un problema gravísimo porque les cuesta, y otras personas pues saben adaptarse mucho mejor y no tienen problema. Entonces, lo primero de todo es realmente llevar un registro de todo eso que nos está produciendo estrés. Aprender, y cada uno de nosotros investigar qué es lo que nos está produciendo el estrés, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues ir observando. Bueno, los que estamos aquí parece que ya no estamos en un momento de nuestra vida de mucho estrés. Yo también tuve mucho estrés hace unos años y estaba con montones de cosas, y como decía Carmen, no paras de hacer cosas, además como que lo sigues necesitando, como que continúas y continúas. Pero porque también yo me di cuenta haciendo esto precisamente, registrando, que estamos en la cultura. Lo que yo tenía y mi creencia era que tenemos que hacer cosas para, como que lo que haces es lo que, y tu trabajo, tus logros, es lo que eres, ¿no? Es esa creencia errónea que tenemos en esta cultura, que es la cultura del hacer, la cultura del tener por encima del ser. Y entonces, cuando vas entendiendo y vas hacia el otro lado y empiezas a practicar y a más el ser antes que el hacer, te das cuenta de que haces casi lo mismo, pero desde otro punto, porque empiezas a gestionar tu tiempo y empiezas a no hacer cosas que realmente no son importantes, empiezas a dejar cosas que realmente no te aportan, porque ese es el verdadero trabajo. Estamos a veces, decía Juan Ramón, metidos en una vorágine que no nos damos cuenta de que hacemos un montonazo de cosas al día que no nos aportan, que no sabemos decir no, que nos metemos en un montón de follones y que realmente no nos corresponden. Entonces, cuando empezamos a ser conscientes y cuando empezamos a pensar en eso, cuáles son los acontecimientos de la vida diaria que nos están produciendo estrés, tanto positivo como negativo, y eso anotarlo. ¿En qué momentos del día realmente yo siento más estrés? Lo siento cuando me levanto, lo siento a final del día porque estoy ya cansada y ya no puedo ni concentrarme, y eso me provoca ese estado de ansiedad o de estrés. ¿Cuál es la intensidad? ¿Cuál es esa intensidad de estrés que yo tengo a lo largo del día? ¿O con qué cosas tengo más estrés que con otras? ¿Qué estrategias pongo en marcha? ¿Qué es lo que hago para gestionar? Por ejemplo, Carmen ha dicho, yo cuando ahora veo que estoy estresada y soy consciente, me pongo a respirar. Perfecto. Pues eso, ¿qué estrategias? Y cuando ya haces algo o no, y qué puedes hacer, y qué eficaz es esa estrategia que estás utilizando. Hacer esa investigación de cuáles son esas fuentes, esos estresores, y cuál es tu respuesta ante ellos, y qué recursos tienes tú dentro y qué recursos has aprendido, va a ayudarnos mucho a tomar luego las medidas. Es lo primero para luego empezar a tomar las medidas que nos ayuden a lo que decíamos antes, a fomentar el estrés positivo y minimizar
o reducir al máximo posible el estrés negativo. Porque, no sé si lo he dicho antes, pero si no lo repito, no podemos deshacer todas las causas de estrés, no podemos eliminarlas porque hay tanta cosa hoy en el mundo, tanta información, tenemos tanta sobreinformación, tantas noticias que no son nada agradables, tenemos tanto, la mayoría de las personas que están trabajando tienen estrés en el trabajo, hay tanto fuera que no podemos eliminarlo. Lo que sí podemos hacer es cambiar nuestro pensamiento, cambiar nuestro patrón mental para que podamos manejar eso y minimizar, sobre todo, eso sí lo podemos, evitar el impacto negativo en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Entonces, dentro de todas esas herramientas, las que normalmente y las técnicas que normalmente se utilizan en el manejo del estrés, tenemos 4 grupos fundamentales. Las que trabajan, las que llamamos cognitivas, que son las que trabajan en esos patrones de pensamiento, que vamos a ver ahora cómo lo hacemos. Las que trabajan para cambiar todo ese punto de vista mental y que nos ayudan a ver esto desde otro punto, no tanto con el raciocinio, sino más a observar cómo estamos pensando, qué pensamos de una situación, qué pensamos del estrés, cómo podemos cambiar todas esas creencias erróneas. Las técnicas generales, que se refiere a todas esas técnicas que te producen un bienestar físico, como puede ser el ejercicio o la alimentación o la gestión del tiempo o el aprender ciertos recursos que te ayuden, pues por ejemplo como esto, como la respiración, ¿no? Todo eso, todo lo que te puede producir bienestar físico. Las técnicas conductuales, que son las que no las vamos a tocar mucho aquí porque son sobre todo las que se utilizan en terapia, ¿no? Las que te ayudan a cambiar ciertos comportamientos, pues a aprender a establecer límites, aprender a decir no, aprender a delegar, todos esos hábitos que tenemos que poner en marcha. Y las mixtas es cuando utilizamos todas esas técnicas y además las combinamos con técnicas mucho más energéticas, porque las cognitivas van de mente, las generales van normalmente de todo lo que es a nivel físico, las conductuales van un poco entrelazadas entre lo que sentimos, pensamos y cómo actuamos, y las mixtas van encaminadas a dirigir la energía a través del yoga, de la meditación, del tai chi, o del qigong, todas esas técnicas energéticas y espirituales, si quieres, que nos ayudan también a mantener nuestro estado de estrés, digamos, a raya, ¿no? Y que podamos manejar ese estrés negativo. Entonces, en cuanto a los pensamientos, una de las cosas que se trabaja en el estrés es el pensamiento positivo y el optimismo. Y a ver, aquí cuando hablo de pensamiento positivo y optimismo, no quiero caer en esto de la New Age, de pensar que todo va bien, que todo es happy flower y que todo va a salir bien. No, no es eso. El pensamiento positivo y el optimismo, cuando se trabaja el estrés, partimos de una base realista. No podemos negar que hay eventos en nuestra vida y en la vida de muchas otras personas y en la vida de mucha gente que vive acontecimientos realmente traumáticos, ¿no? Como pueden ser agresiones violentas y cuando nosotros mismos, en las pérdidas de seres queridos o personas que pasan por enfermedades muy graves. Eso no podemos restarle importancia y no podemos decir que que hay que pensar en positivo, ¿no? Que esto es algo que se dice mucho ahora, no, pensar en positivo, no. Lo que trata este punto
cuando hablamos de cambiar el pensamiento es partimos de una base realista, pero aceptando la realidad, aceptamos la realidad que hay, pero vamos a trabajar la autoconfianza. Trabajamos la autoconfianza en nuestras posibilidades, en que tenemos esos recursos necesarios para poder afrontarlo. Y si no tenemos la capacidad de aprender recursos o de pedir la ayuda necesaria, es decir, siempre hay una posibilidad. Entonces, cuando hablamos del pensamiento positivo y del optimismo, hablamos de buscar la salida, porque siempre hay una salida. Y eso no significa que todo sea happy y que todo sea fácil, sino el no dejarte sucumbir por la situación. La situación puede ser dramática, pero la capacidad del ser humano para superar cosas increíbles, es increíble realmente, y todos hemos oído y escuchado y seguramente conocemos personas que han superado situaciones dificilísimas que podríamos pensar, si a mí me pasa esto yo no podría pasar por ahí, y lo superan y son felices y son o lo más felices posibles y porque han construido una personalidad resistente y han sabido ver el aprendizaje que tiene para ellos, han sabido salir de esa situación mejorando, si no en el momento, porque posiblemente muchas veces en el momento no se ve, sí para el futuro, ¿no? Entonces, de eso se trata. Cuando digo tenemos que mantener un pensamiento positivo y mantenernos optimistas, significa eso. Tenemos que mantener el foco en lo que sí podemos hacer, no en lo que no podemos hacer. Tenemos que mantener el foco en la solución y no en el problema. Tenemos que mantener el foco en lo que tenemos, en qué recursos tengo, no en los que me faltan, porque todos tenemos fortalezas y debilidades, pero entonces mantener el foco en la parte de la ecuación que me ayuda a potenciar eso positivo que hay en mí, que me ayuda a potenciar mis fortalezas y con eso poder abordar de una manera mucho más adecuada lo que tenga, ¿no? Entonces, ser optimista significa eso, simplemente es mirar las cosas, porque las cosas al final, lo creamos o no, depende mucho de la percepción que tengas de ella y, como dicen por ahí, ¿no? Del cristal con que se miren. Las cosas no son de color de rosa, pero siempre hay una posibilidad de solución, y eso es lo que tenemos que tener en mente cuando vamos a trabajar con los pensamientos. La primera premisa. Y la segunda es ser flexibles de pensamiento. La rigidez mental y esas creencias a veces rígidas que tenemos las personas son nuestros mayores enemigos a veces para manejar el estrés. Porque cuando estamos así en visión túnel, y esto se relaciona mucho con los ojos, ¿no? Y con nuestro campo visual, cuando estamos en visión túnel, y nos quedamos ahí y no queremos ver lo que hay más allá, no vemos todas las posibilidades y todas las otras alternativas que puede haber ante una situación, y nos perdemos. Y si solamente vemos una única vía, un único camino, eso nos puede provocar muchísimo estrés, muchísima ansiedad, que no vemos más. Entonces, esto que tiene que ver con la apertura mental, también tiene que ver con nuestra apertura visual, y esto lo trabajamos mucho, aunque parezca una cosa muy sutil, pero se trabaja mucho cuando hacemos todos los ejercicios de visión periférica. Estamos abriendo nuestro campo para ver la totalidad, y esto a nivel mental se traduce en eso, en ver la totalidad de todas las situaciones y poder ver todas las alternativas. Es como me salgo, veo todo con toda su amplitud y puedo ver todas las cosas que puedo hacer. Hay muchas posibilidades, no solo una. Entonces,
Primera premisa, ser realista. Segunda, ser flexible. Y tercera, ver que hay siempre me da igual el orden, ver que hay siempre más posibilidades de las que a veces nosotras y nosotros vemos solamente con esa estrechez que a veces tenemos de miras, ¿no? Entonces, abrir esa mente. Es verdad que hay situaciones en las que parece imposible sacar ningún aprendizaje o sacar nada y decir esto parece que no tiene solución, pero de verdad, siempre hay una solución, siempre hay una solución. Y fomentar esto que llamamos en el manejo del estrés, pensamiento positivo y optimismo, es una de las mejores maneras, que es una de las técnicas mejores para fomentar ese estrés positivo que luego nos va a permitir manejar todos los síntomas y todas las consecuencias del estrés negativo, ¿no? Y para esto, para poder trabajar todos estos pensamientos, necesitamos sí o sí pararnos a escuchar nuestro diálogo interno, o bueno, nuestro monólogo, porque nos ponemos ahí a hablar con nosotros mismos. No hay forma de hacerlo de otra manera. Necesitamos pararnos a escuchar qué estamos ahí, qué tipo de bucle está corriendo en tu mente. Juan Ramón, tú decías antes, ya llegaba un momento en el que yo mismo me sentaba en la silla y ya aquello empezaba a bullir, ¿no? Y es que es así, porque ya asociamos además, asociamos el sitio, el lugar con nuestros pensamientos. Mirad, esto viene por cómo es nuestro cerebro. Nuestro cerebro aprende a base de nuestro cerebro reptiliano, pero es que seguimos con la misma estructura. Se llama el sistema de recompensas. Cuando el hombre prehistórico tenía que ir, era muy difícil conseguir alimentos. Cuando conseguía alimentos en algún sitio, su cerebro no solamente integraba alimentos para sobrevivir y para nutrirme, no, además su cerebro segregaba sustancias de bienestar, porque había conseguido eso y estaba de alguna manera activando esa sensación de bienestar. Igualmente, cuando estamos en un sitio que nos sentimos mal, estamos activando todas esas, o que estamos teniendo pensamientos negativos sobre el sitio donde estamos, sobre el jefe, sobre el profesor, sobre lo que sea. Cuando estamos en ese lugar se están activando esos pensamientos, se están activando también otro tipo de secreciones que no son las del bienestar, en este caso son las del estrés. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros encontramos bienestar, queremos repetir eso una y otra vez, queremos repetirlo y vamos y lo repetimos. Así se forman los hábitos, no sé si sabéis, pero el hombre primitivo iba de nuevo al mismo sitio a encontrar alimento, iba de nuevo no solo para conseguir comer, sino para tener esa sensación de bienestar. Lo del estrés no lo hacemos tan conscientemente, pero también funciona de esa manera. Cuando estamos en un lugar y está muy relacionado eso con los lugares donde estamos, ¿no? Cuando estamos en un lugar donde nos encontramos mal o donde hemos sentido ese estrés, cada vez que vamos a ese lugar se nos activan todas esas... se hacen todos esos cambios químicos que nos siguen provocando estrés. Y eso, si no lo paramos en ese momento o no sabemos pararlo, al final conseguimos que eso, lo que decía Juan Ramón, ¿no? Que ese estrés se magnifique de tal manera que ya llega un momento en el que simplemente sentarte ahí es ¡buah! Ya todos los pensamientos se llegan, se acumulan, vienen a la cabeza y ya no sabes ni lo que estás
pensando, solamente sabes que te sientes mal, que ya no te concentras, que ya no hay atención y que lo único que quieres es salir de allí. ¿Os ha pasado alguna vez de identificar lugares con malestar o con bienestar? Y claro, donde nos sentimos bien, queremos ir siempre. Donde nos sentimos mal, queremos evitarlo. Entonces, está bien ir siempre a los sitios donde nos sentimos bien. Seguimos activando en este momento, y vamos a hablar de ello luego, pero bueno, lo digo ahora ya, ¿no? Seguimos activando ese sistema de recompensa en este momento. Nosotros estamos buscando continuamente sistemas de recompensa. Y cuando estamos estresadas nos tomamos un helado, nos vamos a la nevera. Ahora tenemos otras cosas, ya no es como antes, pero seguimos activando todo ese sistema de recompensa. Cuando hemos tomado un dulce, tomamos dulces o nos vamos a por chocolate o nos tomamos un café. Todo eso son pequeños sistemas de recompensa que nuestro cerebro nos está pidiendo para cambiar ese estado de química cerebral. Entonces, esto tenemos que tenerlo en cuenta porque muchas de esas cosas que hacemos están creando hábitos nocivos porque, por ejemplo, cuando estamos estresados y nos vamos a la nevera a tomarnos un chocolate o otro chocolate, luego una magdalena, todo eso estamos creando una mala alimentación, realmente no nos estamos alimentando adecuadamente y eso son pequeñas cosas que nos hacen sentir bien en ese momento y que es lo que buscamos, cambiar esa química automáticamente. Y sí, sube la glucosa, tomamos alimentos que tienen hidratos de carbono procesados porque todo eso sube rápidamente la glucosa al cerebro y esto nos hace sentir, de pronto sentimos esas endorfinas, esa serotonina, la dopamina, las sentimos así rápidamente, pero luego eso vuelve otra vez a caer y volvemos a estar en el mismo estado. Y eso nos provoca también mucho estrés. El tener que estar buscando siempre esa recompensa. Por eso es importante que conozcamos que la mejor recompensa es cuando estamos estresadas y estresados, es encontrar esa calma, encontrar esa paz que todas queremos, pero sobre todo esa calma interna a través de esa conexión con nosotras, a través de la meditación, a través de la relajación, a través de la respiración, todo eso. Pero para poder conseguir todo eso tenemos también que saber cómo funciona nuestra cabeza y nuestro cerebro, ¿no? Y para poder revertir ese pensamiento negativo tan recurrente, tenemos 3 técnicas que son la reorganización cognitiva, la desensibilización, lo he puesto mal, sistemática y la detención del pensamiento. Son técnicas que podemos practicar fácilmente. La segunda, a lo mejor necesitas a alguien que te guíe porque hay que hacer alguna meditación, pero cuando te guíe un par de veces ya vas a poder hacerla. Pero realmente las podemos hacer fácilmente. Para la primera, que es la reorganización cognitiva, esta técnica está encaminada a saber que nuestra forma en cómo nos sentimos y cómo nos comportamos depende mucho de lo que pensamos de cada situación. Entonces, muchas veces, como tenemos creencias erróneas y tenemos interpretaciones de las situaciones que no son adecuadas del todo, en función de todas esas creencias, pues tenemos una respuesta, como decía antes, que magnificamos, la intensificamos. No tenemos una respuesta que potencie nuestro estrés positivo, sino todo lo contrario. Entonces, necesitamos un papel y un lápiz, cuando lo hagas en casa, y necesitas identificar todos los pensamientos inadecuados que hay en tu cabeza. Y para eso es simplemente contestar ciertas preguntas como en la autoescucha, ¿no? ¿Qué es lo que estoy pensando de esta situación? ¿Qué veo en la situación? ¿Qué es lo que me molesta de la situación? Y analizarlo, que es la segunda parte, analizarlo preguntándote también de
de verdad, si tienes evidencias de que eso que estás creyendo sobre la situación es cierto siempre, si ese pensamiento es tuyo o es un pensamiento que has heredado de tu familia o es un pensamiento que alguien te dijo o es un pensamiento que simplemente te ha surgido. ¿Por qué ha surgido ese pensamiento? ¿Qué es lo peor que puede pasar en esa situación? Por ejemplo, también es otra de las preguntas. Y cuando te pongas en lo peor, es real decirte y preguntarte a ti misma y a ti mismo, ¿es realmente tan malo? ¿Es realmente? Porque a veces nos montamos un follón en la cabeza y cuando lo analizamos, lo escribimos y decimos, ¿realmente esto es tan malo? Nos damos cuenta de que muchas de las cosas que hemos pensado ahí en nuestra cabeza son simplemente valoraciones negativas por nuestros miedos, por nuestras incertidumbres y no tienen nada que ver con la situación en sí. Y por último, hay que cambiar esos pensamientos por unos más positivos. Y para eso la mejor pregunta, y una de las que más me ha servido a mí, es preguntarme, aparte de mirar la situación, ¿habría otras alternativas a esta situación? ¿Habría otras? ¿Qué pensarían otras personas? ¿Qué pensaría, por ejemplo, mi amigo? ¿Qué me diría mi mejor amigo si supiera lo que yo pienso de esta situación? O la mejor de todas, ¿qué le diría yo a mi mejor amiga para hacerle salir de esta situación, para que realmente se sintiera confiada o confiado en que tiene los recursos y que adquiriera esa confianza de que puede abordar esta situación y puede pasar a través de ella? Esa sería la primera. La segunda, como digo, se llama la desensibilización sistemática, que esta no creo que os haga falta a ninguno de vosotros, pero bueno, es una técnica que sirve para manejar la ansiedad y el miedo. Cuando ya el estrés está muy grande y te provoca esos sentimientos de ansiedad, de miedo, que todo te parece inseguro, todo te parece peligroso, ¿no? Se empieza haciendo con una relajación muscular, la relajación de Jacobson, que es la que vamos a practicar al final de la clase. Y después de hacer esa relajación, en ese estado de relajación, hay que hacer un listado de todas esas cosas que te producen una ansiedad, que te producen miedo. Más que ansiedad es qué cosas me están produciendo miedo, ¿no? Y listarlas de menor a mayor, o sea, las que menos miedo me producen o menos ansiedad me producen, a las que más. Y a partir de ahí se hace una visualización mirándote en cada una de las situaciones y viendo cómo las resuelves. Y se repite pues con una, con otra, no tienes que hacerlas todas a un día, sino estar ahí hasta que sientas que esa situación está como ya, que la sensación, el sentimiento se ha calmado un poco y que esa situación se ha solventado. Cuando sientas que esa situación se ha solventado, pues pasas a otra o lo haces otro día. Y por último, la mejor de todas, que esta es la que vamos a practicar más en nuestro día a día, es la detección del pensamiento. Normalmente estamos metidos en un bucle mental de pensamiento negativo, reiterativo, que no hay forma de salir de ahí, que ya no sabes, decía Juan Ramón, y es verdad, no sabes ni cómo salir, te has metido ahí. Entonces, lo importante es estar consciente de eso que estamos pensando. Cuando nos estamos sintiendo tan mal o cuando estamos en ese estado de falta de concentración, que casi nos falta hasta el aire, tenemos que pararnos, cerrar los ojos y ver ¿qué estoy pensando en este momento? ¿Cuál es el pensamiento que tengo en este momento? Porque eso es lo que está activando realmente todo. El pensamiento es el origen. Del pensamiento está el sentimiento, la emoción y de ahí el comportamiento. Entonces, ¿qué estoy pensando en este momento? Y cuando te descubras y te pilles a ti misma y a ti mismo con ese bucle mental de ese pensamiento recurrente, porque a veces nos pasa que no sé si os ha pasado, pero a mí sí me ha pasado, que a lo mejor he tenido, yo que sé, una conversación con alguien, ahora ya no me pasa tanto, pero me ha pasado muchas veces, una conversación con alguien 3 días antes
y va, se me ha quedado algo por decir. Y digo, va, y entonces llego a casa y digo, jo, es que no le he dicho esto, se lo tenía que haber dicho y sigo. Y al día siguiente, si es que le tenía que haber dicho aquello, y sigo. Bueno, eso pues, ya no puedo hacer nada. Si no se lo dije, ¿qué voy a hacer? Sin embargo, eso sigue ahí y sigue creándome ansiedad y estrés. Entonces, o al revés, o algo que tienes que hacer dentro de 4 días y estás todo el rato pensando en lo que va a poder pasar, que luego casi nunca pasa, pero estamos ahí con el mismo pensamiento obsesivo. Pues cuando nos pillemos, ahí hay que parar, y hay que parar haciendo una acción física, da igual, tú eliges la que quieres. Puedes dar una palmada o puedes decir un golpe en la mesa y decir basta, o algo que le haga reaccionar a tu cerebro y le haga un cortocircuito. Decir, basta, ya, se acabó, hasta aquí, no sé, parar. Puede ser lo que te digo, un golpe, una palmada, unos pitos, lo que tú sientas en ese momento, y siempre esa actitud de se acabó, de darle la orden a tu cerebro. Y en ese momento, ahí es un gran momento para cerrar los ojos, hacer unas cuantas respiraciones profundas y si quieres, pues pensar en otra cosa, sustituir eso pues por una imagen agradable que tengas o por lo que quieras. No visualizar lo que quieres que pase, o eso si quieres hacerlo lo haces, pero no es eso, sino, no sé, te pones a pensar ahí en un maravilloso paisaje verde o en una playa preciosa o lo que quieras, algo que le dé una imagen a tu ojo mental que elimine toda esa imagen que te ha ido dando el pensamiento, porque al final nuestros pensamientos o sea, los escuchamos como palabras, pero realmente cuando pensamos en imágenes y eso se graba ahí en nuestro córtex. Por eso tenemos que cambiar, no solo cambiar las palabras, por eso a veces no nos resulta efectivo cuando solo cambiamos palabras, tenemos que cambiar también la imagen. ¿Sí? ¿Hasta aquí os hace sentido? Mucho más. Sí que hace sentido. Yo quería compartir con los pensamientos estos recurrentes que empiezas, no dije esto, no hice esto, quizás si lo hubiera dicho de otra manera. Y a mí lo que realmente me ha funcionado y me funciona, yo he cambiado un poco la manera de verlo, porque aunque hiciera otra cosa no era capaz de dejar de pensar en eso. Y aunque me pusiera a hacer otra cosa, como fuera algo en lo que yo estuviera, me estuviera influyendo mucho en mi vida, no era capaz de quitarlo. Y lo que he conseguido en los últimos tiempos y ha sido a raíz de con mis padres. Yo tengo 2 padres que son ya muy mayores. Mi padre tiene 96 años y mi madre tiene 87. Y estuvieron unos meses conmigo y ahora están en su casa. Entonces, con ellos he aprendido muchas cosas en estos últimos meses, no a lo largo de mi vida, que también, sino en estos últimos meses. Y muchas veces pensaba que estaban en mi mano ciertas cosas. Y claro, y yo me machacaba y le daba vuelta a las cosas y buscaba la manera, y ya me he dado cuenta de que lo más fácil, lo que me hace sentir paz interior es hacer lo que creo que tengo que hacer o decir lo que tenga que decir, que a veces me quedo atrás cosas, pero verlo perfecto, porque me he dado cuenta que no está en mi mano Ya. cambiar nada, ni que otras personas estén mejor, ni que lo vean como yo lo estoy viendo, que además estoy yo confundida, porque a lo mejor resulta que lo que yo estoy viendo no es correcto para esas personas. Entonces, intentar expresar lo que yo siento o lo que yo creo y soltarlo. Y cuando hay una situación en la que yo me siento vulnerable o yo tengo miedo o estoy asustada por las consecuencias o cómo puede influir en mi vida, decir, bueno, que sea lo mejor.
y lo que tenga que ocurrir, que ocurra y ya está. Y eso sí que a mí me está consiguiendo dar paz. Y es, de alguna manera, soltar, permitir que los demás sean y que lo que ocurra es perfecto en ese momento. Es lo que a mí me está ayudando. Qué bien, sí, pues muchas gracias y me alegro mucho de que sea así porque este es el punto que tenemos que llegar con esto, ¿no? Es a eso, una vez que analizamos lo que decía antes, cuando analizamos los pensamientos, una de las cosas que tenemos que ver es, ¿realmente esto es verdad? Es totalmente cierto para mí y para todos, porque hay evidencia de que esto realmente sea así y solo así. No, o sea, hay tantas formas, no hay nada escrito en piedra, no hay nada que sea una verdad absoluta para todo el mundo. Nada hablo de estas cosas, ¿no? Puede ser el universo o lo que creas tú, las verdades grandes, ¿no? Pero esto de nuestra vida diaria, nuestros pensamientos, no son verdades absolutas. Entonces, tenemos que entender que todo lo que pensamos está basado en unas creencias que hemos adquirido desde que somos niños y las hemos adquirido en base a nuestras experiencias con nuestros, por supuesto, con nuestra cultura, con nuestros padres, en el colegio, por lo que hemos tenido que vivir. En el caso, por ejemplo, si hablamos de los ojos, las personas que habéis sido miopes, las que habéis tenido problemas en el cole por eso, todo eso ha influido en nuestra forma de ver el mundo, de nuestra forma de percibir el mundo. Y así como percibimos el mundo, percibimos las situaciones. Por eso es tan importante que entendamos que eso está ahí y podemos cambiar. No podemos cambiar las circunstancias. De hecho, en una de las diapositivas que compartí ponía esto. No podemos cambiar las circunstancias de nuestra vida. Lo que dices, lo que hay es lo que hay. Es así, es perfecto en ese momento. Es que si no es perfecto, da igual, porque es lo que hay. Entonces, eso es lo que hay. No las podemos cambiar. Lo que sí podemos cambiar es nuestros pensamientos sobre las circunstancias. Y con eso cambiamos el resultado y la relación que tenemos con ellas. Es sobre lo que sí tenemos control. No tenemos control sobre cómo hacen los demás, ni tenemos control sobre lo que creen los demás. Tenemos control sobre lo que nosotros pensamos. Eso es sobre lo único que tenemos control, porque nosotros somos los que estamos pensando ese pensamiento. Así que nosotros somos los que podemos cambiar ese pensamiento. Y decir, no, ya no te quiero aquí, fuera. ¿Sí? Entonces, una de las grandes, de los grandes causas del estrés es eso, son esos pensamientos, todo ese patrón mental que tenemos y que no sabemos, no es que no sepamos manejarlo, es que no somos conscientes ni siquiera de que están ahí esos pensamientos y que nos están haciendo ver un mundo hostil, un mundo de tensión, un mundo que parece que es una amenaza. No, no. Si empezamos a verlo desde el otro lado, no vamos a ver todas esas amenazas. ¿Sabéis lo que vamos a ver? Vamos a ver retos. Y no es lo mismo, imagina la palabra amenaza, problema y ahora reto, desafío. Es que nuestro cerebro responde diferente completamente a esas palabras. Cuando tú tienes ante ti un reto y un desafío, eso te potencia tus habilidades. Venga, tengo este reto, tengo este desafío para sacarlo. Cuando yo tengo una amenaza, me tengo que defender. Me siento que tengo que defenderme, tengo que huir o tengo que luchar. Pero cuando tengo un reto, no. Cuando tengo un reto, tengo que... ¿Qué tengo? Venga, vamos a ello. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Las situaciones como retos, como desafíos, no como
esos problemas enormes que a veces nos montamos en la cabeza y que de pronto empiezan son así de pequeñitos y empezamos a magnificarlos, como decía antes, los magnificamos y hacemos un pedazo de bola que se nos viene encima. ¿Ves? Ahí es a donde no tenemos que llegar y ahí es donde tenemos que entrenarnos a escucharnos. Es importantísimo, no nos paramos a escucharnos qué nos decimos a nosotras mismas y a nosotros mismos, con qué lenguaje nos hablamos, porque es muy importante también el lenguaje cuando decimos es que esto es imposible. ¿Lo habéis dicho alguna vez? Se lo hemos dicho todos. ¡Buah, esto es imposible! No, bueno, parece que ahora no lo puedo hacer o parece que ahora me falta alguna habilidad, pues saber qué me falta. O sea, cambiar también eso, ¿no? El lenguaje. Entonces, hay que trabajar ahí, hay que trabajar en en el pensamiento sobre todo, en todo lo que es el constructo mental, porque de ahí parte todo. Luego todas las demás herramientas que vamos a enumerar ahora tienen que ver con eso, porque si tú cambias la base, si tú cambias ese origen que es el pensamiento, después vas a cambiar también tu forma de cómo vas a cuidarte, cómo vas a alimentarte, cómo vas a pararte, cómo vas a descansar. Todo eso es, al final, son consecuencias, todas esas que decíamos, todas esas técnicas generales que son de autocuidado físico, todo eso son consecuencias de cómo nos percibamos a nosotras y a nosotros mismos con relación al mundo. Si percibimos un mundo hostil y tenemos que estar siempre agazapadas y agazapados ahí, no vamos a salir, no vamos a expresar, no nos vamos a dar lo que realmente necesitamos porque no lo vamos a saber. Entonces, si lo vemos desde el otro punto, si cambiamos eso, cambiamos todo ese patrón, cada uno el suyo, porque cada uno tenemos lo nuestro, en nuestro patrón diferente, dependiendo de dónde cómo hayamos crecido y nuestras creencias, ¿no? Por eso es importante identificar todo eso. Pues vamos a poder ir desterrando todo eso que vemos que nos estresa, todo eso que vemos que nos invalida, todo eso que vemos que nos debilita, para potenciar todo lo demás, para potenciar todo eso que nos da alas para poder ponernos en acción y hacer eso, utilizar ese estrés positivo para solventar y para poder resolver nuestras situaciones del día a día. Sí. Pues continúo entonces ya lo último. Entonces, que no, recordad bien lo de la detención del pensamiento. Es una práctica súper, si estáis en la oficina y así, y de pronto dais golpe en la mesa o hacéis pues a lo mejor alguien os mira mal, pero si se lo enseñáis a los demás y lo empiezan a practicar, a lo mejor todos empezamos a tener un poquito más de salud mental. Bueno, y luego, como decía, en las reglas, en todas esas técnicas generales, las vamos a enumerar solo porque ya las hemos hablado 2000 veces, millones de veces. Hacer ejercicio físico, fundamental. Cuando hay estrés, el ejercicio físico es fundamental. Y no hay excusa de no tengo tiempo, de no, es que soy muy mayor, es que nunca he hecho, no hay excusa. Hay que hacer ejercicio. Es fundamental, imprescindible para mantener una buena salud física, pero es que además el ejercicio va a ayudarte a entrenar tu mente también. Como decían los romanos, ¿no? Mens sana in corpore sano. Alimentación sana. No voy a hablar nada sobre la alimentación sana porque cada uno y cada una tiene que escuchar y sabe cómo alimentarse. Además no es el objetivo hablar de alimentación. Lo que sí que tenemos que tener muy en cuenta cuando en la alimentación, cuando manejamos el tema del estrés, es lo que decía antes. ¿Qué estamos haciendo con nuestra alimentación? ¿Cómo utilizamos nuestra alimentación? ¿Realmente la utilizamos como recompensa? ¿Estamos tapando con la alimentación ese nerviosismo, ese estrés?
vamos a la nevera rápidamente, o cuando nos sentimos bajitas de energía o bajitos de energía porque estamos agotadas y agotados de tanto estrés, nos vamos a tomar un estimulante o a tomar 5 o 6 cafés al día para que nuestra energía suba. Eso es lo que sí tenemos que observar. ¿Qué estamos haciendo con la alimentación? ¿La estamos utilizando realmente para nutrirnos físicamente, o sea, tomar los nutrientes necesarios, o estamos utilizándola como un factor de tapado, o sea, como para tapar emocionalmente, como para huir del estrés, como para lo que decía antes, ¿no? Esa recompensa rápida de, me encuentro cansada, me encuentro estresada, no quiero ver, no quiero pensar, voy a comer. Eso es lo que realmente es importante en esto, en el estrés, que sepamos distinguir realmente el hambre de nutrirte, el hambre de verdad, el hambre y el hambre emocional. Ese es lo importante. Algo que me parece fundamental es, y que está ya en casi todos los estudios sobre el estrés, es el poder de la risa. Hay montones de estudios cada vez más que demuestran que la risa es súper positiva para manejar el estrés. Yo recuerdo cuando empecé a hacer Kundalini Yoga, que hay algunas crillas, en yoga visual no hemos hecho todavía ninguna, pero hay algunas crillas, yo creo que Juan Ramón sí ha hecho alguna conmigo, en la que de pronto empiezas a hacer ejercicios y de pronto te paras en uno de los ejercicios y te pones a reírte, hay que reírse a carcajadas. Y te tienes que poner a reír a carcajadas, ¿no? Y yo al principio, cuando empecé a hacer Kundalini Yoga y me encontraba, yo decía, pero no, ¿por qué? Y eso que yo siempre he sido de risa fácil, pero no entendía porque no había nada de lo que reírse, ¿no? Y luego he entendido, cuando en esas series en las que de pronto uno se está riendo 1 minuto y medio sin parar, porque empiezas forzándolo, pero luego cuando todo el mundo está riéndose, ya la risa es contagiosa, igual que el estrés, también es contagioso, pero la risa es contagiosa, sientes que como si te hubieras liberado y como si hubieras, vamos, es una sensación de, de relajación muy, muy grande. La risa realmente relaja todos los músculos de la cara, relaja los músculos del cuello, permite una mayor irrigación sanguínea al cerebro. Y sabéis lo importante que es eso para todo. Para cuando hay mayor irrigación, nuestro cerebro funciona mejor y piensa mejor, somos más capaces de escuchar con más atención, pero ya que estamos hablando también de nuestra visión, el mejorar toda la irrigación sanguínea al cerebro mejora también la oxigenación de nuestros ojos, con lo cual podemos ver mejor. Además, una persona que se ríe mucho tiene muchísimo más brillo en la mirada, tiene menos capacidad tiene menos no capacidad, menos riesgo de tener el ojo seco. No sé si lo sabíais, pero tiene mucho menos riesgo de tener el ojo seco cuando te ríes, porque estamos ahí con los músculos, como nos reímos, estamos todo el rato y activamos las glándulas lagrimales. Así que hay que reírse todo lo que podamos. Ya sé que hay momentos en los que no nos apetece nada reírnos y que realmente nos cuesta, ¿no? Pero bueno, en general, cuando estemos bien, tenemos que hacer, pues ver de vez en cuando cosas de humor, y eso, y reírnos con nuestros amigos, con nuestros colegas, ¿no? Es importante. Por supuesto, desconectar, lo más importante de todo, hasta aquí, si no lo más importante de todo, pero una de las cosas más importantes, el descansar, pero no solo descansar de dormir, que también el sueño profundo y reparador es importante, sino de verdad desconectar. Desconectar significa desenchufarte del curro, por ejemplo. Llegas a casa y desenchufas del trabajo. Estar con conciencia plena en cada momento. Si estás en casa con tus seres queridos, con tus familiares, con tus amigos, disfrutar de esos momentos. El descanso
no es el descanso no es algo que hagamos por devoción o para divertirnos, no, es una obligación para nuestro cuerpo. No hay forma de recuperarnos si no descansamos y no desconectamos. Mentalmente necesitamos desconectar. Si no nos pasa lo que hablaba Juan Ramón al principio de este seminario, llega un momento en el que tu cabeza se embota tanto que ya no sabes ni dónde estás, ni lo que piensas, ni lo que eres, ni nada. Entonces, descansar es fundamental. No solo, como decía, a nivel de sueño, sino a todos los niveles. Necesitamos esos espacios para hacer cosas que nos agraden, para hacer actividades, para hacer actividades lúdicas, para conectar con nuestro artista interior. Hacer lo que te guste, si te gusta pintar o dibujar o escribir o tocar un instrumento o salir a pasear, eso tenemos que hacerlo y no hacerlo un día a la semana o hacerlo un día hoy no. Tenemos que buscar espacios cada día, aunque sea espacios de tiempo muy pequeños, aunque sean 10 minutos al día, para hacer algo que realmente te satisfaga, para hacer algo que realmente te haga feliz. Tú tienes que saber qué es eso, que haciéndolo se te pasan las horas muertas y que te estarías haciéndolo continuamente y que no haces por falta de tiempo. Pues empieza a dedicarle cada día 5 minutos o 10 minutos. Y comienza, aunque sea eso, y si puedes un día aumentar un poquito el tiempo, pues vas aumentando, pero solamente con que le hagas ese hueco en tu agenda de 10 minutos o de 15 minutos a esa actividad que realmente te llena el corazón y el alma, vas a ver una gran diferencia. Es importantísimo esto para resolver montones de situaciones de estrés, hacer cosas que te agraden, porque nos pasamos la vida haciendo cosas por obligación, nos pasamos la vida teniendo que ir a un trabajo que a lo mejor no nos gusta, soportando al vecino que no nos cae nada bien. Uy, perdón, te voy a beber agua. Nos pasamos la vida haciendo cosas que tenemos que hacer por obligación, pues esto también es una obligación. Desconectar es una obligación, solo que esta obligación no nos va a producir ni provocar todo el estrés ese que nos provoca hacer cosas que no nos gustan, sino que esto nos va a provocar una conexión más grande con nosotras y con nosotros y por tanto una mayor relajación. ¿Cuántos dedicáis de verdad, tenéis un espacio en vuestro día reservado a hacer algo todos los días que os guste? Me da igual que sea meditación o pasear o algo que realmente os guste y decir, esto no me lo salto por nada del mundo. Carmen, bien, enhorabuena. ¿No, Juan Ramón, nadie lo hace? No, intento buscar huecos, pero no así todos los días, no. Hago un poco de todo. Hago el yoga contigo y hago un poco de deporte, hago un poco de todo, pero no Bueno, todos si los eso es días. lo que pero bueno, si esas cosas que haces son las que te llenan, o sea, si te llenan, si haces esas cosas Sí, que te dices, bueno, yo me dedico todos los días un hueco para mí. No, a lo mejor no tiene que ser la misma actividad, efectivamente, a lo mejor te gustan hacer 4 actividades y dices, bueno, pero yo todos los días me dedico un hueco para mi autocuidado, para mi autoescucha, para mí. Eso es lo que quiero decir, que no, porque estamos siempre hacia afuera, estamos siempre haciendo cosas muchas veces para los demás, muchas veces eso, por obligación, porque no nos queda otro remedio, porque la mayoría de la gente tiene que trabajar, tenemos que pagar facturas, bueno, y personas que... las personas que tienen la suerte de trabajar en cosas que les gustan, pues perfecto. Yo, por ejemplo, me siento en estos momentos súper afortunada por eso. Entonces, digo, bueno, no considero que esto sea un trabajo así.
como tal, ¿no? Entonces, eso para mí es una satisfacción, pero aún así hay muchas obligaciones y muchas cosas alrededor de todo eso que no te apetece a veces hacer, ¿no? Y que tienes que hacer. Entonces, es importante que eso se haga claro y para compensar y que todo eso no te estrese, pues es necesario encontrar ese espacio todos los días, ese tiempo todos los días, aunque sea muy pequeñito, para hacer esas cosas que te guste hacer. No tiene que ser la misma, sino eso, cada día, hoy me he dedicado este cuarto de hora, esta hora, este minuto, me he dado mi baño relajante, me he hecho mi meditación, me he hecho mi clase de yoga, lo que quieras, o me he ido a pasear, o he pintado un ratito, o he escrito, o he hecho lo que realmente me gusta hacer. Eso es imprescindible. Necesitamos, o sea, eso tiene que ser un hábito que ya tenemos que coger. Termino hablando del estrés visual, que bueno, como todo esto del estrés tiene que ver con nuestro estrés físico, pero sobre todo el estrés, como hemos visto, está aquí, en la mente, en los pensamientos. Y es la mente la que está directamente relacionada con nuestros ojos y con nuestra visión. Así que mirad, cuando hay estrés, una de las cosas que más se tensan son nuestros ojos y precisamente son una de las cosas que menos trabajamos. Nosotros no, porque estamos visual, pero en general los ojos no se trabajan, los músculos oculares no se trabajan, la relajación ocular no se trabaja. El otro día en la clase me decía César, después me puso un mensajito, me decía que le había parecido increíble cómo cuando hay una relajación ocular había una relajación tan profunda a nivel corporal. Y es que es así, porque cuando relajamos nuestro sistema visual y relajamos nuestra mente, y como esas dos es una unidad, porque ojos y cerebro es una unidad. Cuando relajamos realmente, cuando conseguimos esa relajación en todo el sistema de nuestros ojos, todo el sistema visual, todo el sistema mental, la relajación es muchísimo más profunda que cuando hacemos solamente una relajación corporal, como por ejemplo la que vamos a practicar ahora en un momentito, ¿no? La de Jacobson. Mantener los ojos descansados es fundamental para también manejar nuestro estrés mental. Y para eso ya sabemos las técnicas que tenemos, aparte de hacer descansos frecuentes, como decía antes, que estos también son imprescindibles cuando estamos trabajando con nuestra vista. Tenemos el palmeo, que es el que vamos a practicar todos los días tenemos que hacer unos minutos de palmeo. Y esto se puede hacer en cualquier momento. Lo puedes hacer incluso cuando vayas a la cama, antes de dormirte, hacer un pequeño palmeo, o cuando te levantes, o cuando hagas un descanso del ordenador. O podemos hacer un palmeo incluso ahora mismo, escuchándome, puedes hacer un palmeo. Puedes estar haciendo un palmeo escuchando un podcast, lo que quieras. Eso es otra de las cosas y otra de las herramientas que tenemos ya que también incluir en nuestra batería de hábitos para cambiar, ¿vale? Entonces, resumiendo, porque todo esto nos va a llevar a la relajación, claro, a toda esa relajación. Y hay muchas técnicas de relajación, como decía Carmen, una de las más efectivas es y la que tenemos más a mano, que no necesitamos nada, es la respiración, pero también la meditación, el yoga, el palmeo, como vamos a hacer, las visualizaciones, todo eso, y las relajaciones que ya necesitan y requieren, pues que a lo mejor estés más sentado, requieren un poco de tiempo, como la que vamos a hacer hoy. Resumiendo, el manejo del estrés, al final, para manejar y para poder gestionar todo este estado que a veces nos hace sentir tan mal y nos crea malestar, el manejo del estrés crónico, y para no permitir que ese estrés que es necesario para nuestra vida se convierta en ese estrés malo
que nos va que realmente nos puede provocar enfermedades y malestar. Tenemos, primera cosa, observar los pensamientos, trabajar con nuestros patrones mentales, conocer cuáles son nuestras creencias, conocer cuáles son esos pensamientos que nos están provocando el estrés, cuáles son nuestras fuentes de estrés, analizarlos y cambiarlos. ¿Cómo los cambiamos? Escuchando una autoescucha activa y después practicando todas estas cosas, practicando respiración, practicando meditación, practicando con lo que vamos a hacer ahora, practicando herramientas de relajación y por supuesto pues haciendo ejercicio, comiendo, pero sobre todo una de las cosas fundamentales y el pilar que yo quiero que nos llevemos desde aquí es que a partir de hoy hagamos ese trabajo de observar nuestro pensamiento. Vamos a observar cómo pensamos, cuáles son nuestros, ese hilo mental, esa lógica que a veces pensamos que es lógica y que no lo es, que al final terminamos desmontando y decimos, esto es ilógico, ¿cómo le he podido llegar a estar pensando tantos años, ¿no? Pues eso, que desmontemos todo ese sistema de pensamiento que nos hace entrar en ese bucle de negatividad, de pensamiento negativo repetitivo, para que no nos pase esto, para que no nos llegue ese momento de estar agotadas, agotados a nivel mental, de no poder salir, que podamos aprender a parar ese pensamiento ya, que aprendamos a pillarnos y digamos hasta aquí, hasta aquí. Y una vez que lo hemos pillado, que sepamos eso, con conciencia poder cambiarlo, poder cambiar esa creencia y sustituirla. Esto no pasa de la noche a la mañana, pero muchas veces hacemos ese clic y todo empieza a cambiar en nuestro cuerpo y en nuestra forma de pensar. Cambiar la mirada, cambiar la forma en cómo percibimos las cosas y sobre todo saber por qué percibimos, cuál es el motivo de que percibamos las cosas así, de dónde vienen. Es nuestra percepción y no tiene por qué ser la única ni desde luego es la mejor. Entonces abramos esas posibilidades a todas las demás percepciones y para eso necesitamos abrir la mirada, abrir la visión, abrir nuestro campo visual, y hablo del campo visual no solo físico, a todos los niveles, abrir esa visión física, esa visión mental, esa visión espiritual. Eso es lo que nos va a ayudar a entender cómo funciona aquí nuestro querido cerebro y por tanto nuestros ojos también. Vamos a hacer un descanso de 5 minutos para estirarnos antes de hacer la relajación, pero si antes queréis comentar algo. He hablado mucho porque A ver, de todo lo que han dicho, que es todo muy interesante, yo poco y entonces hacía menos. Pero una de las cosas que hago y hago actualmente es ponerme la música relajante con el ordenador. Porque cuando me pongo con el ordenador, bueno, ahora ya solo hago cosas de bancos y de cosas así, y leer correos y tal, pero yo no sé si es que me retrotrae a cuando trabajaba con el ordenador, pero no sé, tengo como un estado de nervios así como en el estómago y un poco nervioso por todos lados, y yo me pongo cierta música relajante y me ayuda un montón. No todas, porque hay algunas que de repente te ponen música de relajación y te sale algo tipo chill out y me pone más de los nervios todavía. sí, es que, sí, Porque la música chill out es horrible. a veces nos ponemos a mí me pasa en yoga a veces que pongo una lista de reproducción de estas así relajante porque es de música india y tal y toda muy bonita y de pronto me sale una... Sí, pasa, a veces pasa. Pues sí, Juan Ramón, a lo mejor si te pones a hacer así cosas como que te recuerdan a tu trabajo ese tan estresante, ahí se están activando cosas. Entonces,
bueno, simplemente cuando te vayas a poner ahí, dite a ti mismo, esto no es un trabajo, esto no tiene nada que ver con lo que yo hacía, esto es algo para mí, es algo que necesito hacer para tener mis cosas en orden. Háblate y cambia eso, ¿sabes? Porque es verdad que sí puede pasarte, porque eso, que me tengo que sentar y veo el cuadradito del banco y me acuerdo de cuando yo hacía las facturas allí, que estaba de los nervios y bueno, pues empieza ahí a hacer eso haz unas cuantas respiraciones y me parece genial lo de la música oye, esto que estoy haciendo, no te equivoques, que no tiene nada que ver con mi trabajo, que esto es ahora es mi orden, lo hago porque quiero tener mi vida en orden y el orden también produce mucha tranquilidad, el desorden produce mucho estrés. Gracias, Juan Ramón. Mari Carmen dice que le gusta pintar mandalas y oír mantras. Oh, yo también. Soy de las tuyas, me encanta pintar mandalas y me encanta, bueno, y escuchar mantras, no os lo tengo que decir, pero me encanta. A mí pintar mandalas, pintar en general me gusta. Muy bien, mirad, vamos a hacer una relajación. ¿La conocéis? Relajación de Jacobson. ¿Habéis oído hablar de ella? Vale. La relajación de Jacobson es una relajación muscular en la que vamos a ir relajando músculo por músculo, haciendo un escaneo del cuerpo. Es una relajación que se utiliza mucho, por ejemplo, antes de hacer algún tipo de ejercicio de estos tipos, de que tienes que empezar a pensar, pues, o escribir, reflexionar sobre todo esto, las creencias, bueno, sobre lo que sea, no tiene por qué ser estos ejercicios que hemos hecho, pero cuando tienes que ponerte a hacer alguna cosa así que sea de actividad mental, muchas veces se hace antes, relajamos todo el cuerpo y en ese estado de relax ya empezamos, la mente se va a relajar también y empezamos ya pues a reflexionar. Hoy lo vamos a hacer para que aprendáis a hacerla y para que en el momento que necesitéis algún día hacerla, porque es súper efectiva y ya veréis cómo os quedáis. Y luego vamos a hacer, para terminar, un palmeo con visualización, con una visualización de mindfulness, ¿vale? Pero antes nos estiramos un poquito, si os parece bien. Y eso va a durar más o menos 20 minutos, una cosa así, 20-25 minutos. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go.